vamos a ver otro ejemplo de cálculo de cuartiles, ¿sí? Entonces, lo mismo. Primero vemos si están ordenados de menor a mayor, si no lo están, los ordenamos. En este caso, los datos sí están ordenados de menor a mayor, ¿ya? Ahora vamos a verificar cuántos datos hay en total. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mi total de datos es igual a 8. Entonces, para calcular el cuartil 1, que tiene al 25% de datos, vamos a calcular el 25% de 8. De 8. Eso es, en este caso, 2. ¿Sí? Pero aquí es distinto al ejemplo anterior. Si se fijan, el resultado aquí nos dio un número entero, no nos dio decimal. Entonces, para calcular el cuartil en este caso, vamos a sacar el promedio del dato que está en la posición 2 con el dato que sigue. Es decir, vamos a calcular el promedio entre el 6, que está en la posición 2, con el dato que sigue, 8. ¿Sí? Entonces, sacamos el promedio, que es sumar los dos datos y dividirlos por 2. Eso nos da 14 dividido 2, y eso es 7. Es decir, el valor del primer cuartil es igual a 7. ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora vamos a pasar a calcular el cuartil 2. Entonces, ya dijimos anteriormente que el total de datos es 8. ¿Sí? El cuartil 2 está sobre el 50% de los datos. Es decir, vamos a calcular el 50% de 8. Y el 50% de 8 es 4. Este valor también es un valor entero, no es decimal. Por lo tanto, nosotros vamos a sacar el promedio entre el valor que está en la posición 4 con el valor siguiente, ¿ya? Entonces, 1, 2, 3, 4, encontramos en la posición 4 al 17, ¿sí? Y el 17 lo sumamos con el valor que sigue y lo dividimos por 2, ¿sí? Eso es, bueno, si hacemos todo eso, el resultado nos da 20. Por lo tanto, el cuartil 2 es igual a 20. Ahora, calculamos el cuartil 3. Nuevamente, el número total de datos es 8. Dijimos que para calcular el cuartil 3, que está sobre el 75% de los datos, vamos a calcular el 75% del total de datos. Es decir, vamos a calcular el 75% de 8. Y el 75% de 8 es 6. Como no nos dio decimal, vamos a calcular el promedio entre el valor que se encuentra en la posición 6 con el valor que sigue. ¿Sí? En este caso, el valor que se encuentra en la posición 6 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, es ese valor. ¿Sí? Entonces, calculamos el promedio entre el valor que está en la posición 6 con el valor que le sigue. Y eso lo dividimos por 2, ¿sí? Y el resultado, si calculamos la suma y después la división, es 48, ¿sí? Por lo tanto, el cuartil 3 es 48, ¿sí?
fíjense que es distinto al ejercicio que hicimos anteriormente porque el ejercicio anterior nos daba con decimales, ¿sí? Entonces aquí cuando el resultado, la posición, no es número decimal, calculamos el promedio del valor que se encuentra en esa posición con el valor que sigue, ¿sí? Entonces, el cuartil 1, en este caso, nos dio 7. El cuartil 2, en este caso, nos dio 20. Y el cuartil 3 de este ejemplo nos dio 48. ¿Sí? Ya. Avanzando. El diagrama de cajón es un gráfico que se utiliza solamente para representar cuartiles, ¿sí? ¿Y qué necesito para graficarlo? El dato menor de todos los datos, el dato mayor de todos los datos y los tres cuartiles, ¿sí? Ya, ojo que aquí aparece, si ven el dibujo, aparece la mediana. Ya, nosotros sabemos que la mediana corresponde al 50% de los datos, o sea, la mediana está a la mitad de los datos, ¿sí? Aquí vamos a decir que los cuartiles, el cuartil 2, siempre va a ser igual al valor de la mediana, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo donde tenemos que graficar un diagrama de cajón. Ya, vamos a hacer, nos vamos a concentrar en el primer ejercicio que hicimos, ¿ya? Donde calculamos los tres cuartiles, ¿ya? En estos datos tenemos que siempre identificar dato menor, dato mayor, tenemos que calcular el cuartil 1, yo aquí ya lo anoté porque lo hicimos en el video anterior, ¿ya? Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Entonces, ¿qué necesitamos para graficar mi diagrama de cajón? O diagrama de cajas, o diagrama de caja y bigote, ¿sí? Recibe todos esos nombres. Dibujo primero mi recta numérica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ya. Entonces, 1, 2, 6, 7, vamos a anotar todos, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿sí? Entonces, en mi gráfica o en mi recta numérica, lo primero que hago es ubicar el dato menor y el dato mayor. Dato menor, ahí está, que es 2. Dato mayor, que es 13. Cuartil 1, me ubico en el 5. Cuartil 2, me ubico en el 7. Cuartil 3, me ubico en el 10. Con los cuartiles, yo armo una caja, ¿sí? Y el dato menor con el dato mayor los uno a esa caja que yo armé con los cuartiles, ¿sí? Ahí queda graficado mi diagrama de cajas, ¿sí? El diagrama de cajas solamente lo utilizo para cuartiles, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice mi diagrama de caja? ¿O qué información puedo sacar yo de esta? Si yo tengo un diagrama de caja y mis bigotes, que son estos que están en los extremos, tienen la misma distancia, quiere decir que mis datos son homogéneos. ¿A qué me refiero con homogéneos? Que los datos son parecidos, ¿sí? Si se fijan, acá los bigotes tienen una misma distancia.
Eso quiere decir que los datos son muy parecidos, ¿sí? O están a una misma distancia, ¿sí? Si fijan, los datos no van variando mucho. Ahora, cuando yo tengo, no sé, un bigote más largo que el otro, quiere decir que los valores de mis datos son muy extremos o son muy distintos, ¿sí? Espero que se entienda la idea, ¿ya? Si tienen duda, igual que yo, escríbanme, por favor, ¿ya? Entonces, el video que les voy a seguir, que les voy a subir más rato, va a ser el de percentiles, que es la otra medida de posición que vamos a ver, ¿ya? Si tienen dudas, escríbanme.